prepararnos para predicar. Vamos allá a la palabra del Señor, Marcos capítulo 2, versículos 13 al 17. Queremos en esta tarde hablar acerca del escándalo de la gracia. El escándalo de la gracia. Puede sonar un título un poco extraño, pero ya usted va a ver a qué nos estamos refiriendo. Y dice así la palabra del Señor ahí en Marcos capítulo 2, versículos 13 al 17. Después volvió al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar nuevamente frente a este pueblo para comunicar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú me ayudes a mí a poder ser un fiel comunicador de tu palabra y que tú ayudes también a mis hermanos y a mis hermanas a poder tener un oído expositivo para escuchar tu palabra, Señor, y que por medio de la exposición tu Espíritu Santo sea atendiendo cada una de las necesidades espirituales que hay en medio nuestro. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, si nosotros fuéramos a crear un eslogan, ¿sabe lo que es un eslogan? Un eslogan es casi siempre como una frase, en inglés le dicen un catchy phrase, una frase que llamara la atención, que resumiese la vida y la obra de Jesucristo aquí en la tierra. Yo creo que nosotros podríamos afirmar con certeza y podríamos decir que ese eslogan o esa frase que resumiría la vida de Jesucristo sería: Jesús vino a salvar a los pecadores. Eso sería una manera corta de poder ilustrar lo que era la vida y la obra de Jesucristo. Él vino a salvar a los pecadores. Y todos los relatos que nosotros encontramos en los evangelios culminan con la visión específica de Jesús como aquel que vino por el Padre a redimir y a salvar a un pueblo de pecadores para sí mismo. Y lo que usted está viendo aquí sentado y aquí yo parado enfrente es una representación visual de ese eslogan. Porque todos aquí de una manera u otra y de diferentes categorías o intensidades, todos aquí éramos ese grupo de pecadores que Dios vino a salvar. Así que cuando usted lee este texto y ve este eslogan, usted se tiene que incluir ahí, obviamente, si usted ha reconocido la obra de Cristo en su vida. Ahora, hay algo muy interesante que podemos ver durante la vida y ministerio de Jesús aquí en la tierra, y esto es lo que a veces nosotros como creyentes y con ese corazón religioso innato que viene dentro de nosotros a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, hay una cosa muy usual y característica de la vida de Jesucristo aquí en la tierra, y es que Él pasó la mayoría de su tiempo entre aquellos y con aquellos que eran considerados por la cultura religiosa como personas impuras, despreciables, pecadores irreverentes e inmorales empedernidos. Si usted lee todos los evangelios, usted se va a dar cuenta que la mayoría del tiempo Jesús estaba o con sus discípulos o entre los pecadores de Jerusalén. La iglesia, el cuerpo de Cristo, se compone específicamente de todo tipo de pecadores que han sido transformados por la obra y por la persona de Jesucristo. Y esta iglesia ha recibido la encomienda de ir y predicar el mismo mensaje del evangelio que Jesús predicó, el cual llama a los pecadores al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Como decía Charles Spurgeon, yo simplemente soy un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde conseguí pan. Eso es exactamente lo que la iglesia hace, hermanos. Nosotros hacemos lo que alguien hizo por nosotros. Predicar el evangelio para que entonces otros pecadores puedan pasar de su estado de muerte espiritual
a una nueva vida en Cristo. Pero nosotros debemos preguntarnos en esta tarde, a la luz de lo que vamos a estar viendo, varias preguntas. Porque en una ocasión a Jesús le llamaron Jesús el amigo de los pecadores. De hecho, hay un canto que se llama así, Jesus, Friend of Sinners, Jesús el amigo de los pecadores. Y yo creo que nos debemos preguntar en esta tarde todos, incluyéndome a mí, ¿somos amigos de los pecadores? Porque es muy fácil en nuestra cultura religiosa, mis hermanos, simplemente ya acostumbrarnos a lo que tiene que ver con el aspecto de ser parte de una comunidad de fe, lo cual es sumamente importante, pero sin darnos cuenta nos desconectamos día tras día, semana tras semana, mes tras mes, nos desconectamos de aquellos que se encuentran en la misma condición que nosotros nos encontrábamos. Y hay un sector del cristianismo del siglo XIX que hizo un énfasis demasiado estricto en la separación del creyente con el mundo. Y cayeron en una especie de legalismo donde entonces ya nos convertimos simplemente en una comuna de creyentes y perdemos de perspectiva que la gran comisión se lleva ¿a dónde? Afuera de la iglesia. Y Jesús, hermanos, la mayoría de su tiempo la pasaba con los pecadores. No pecando con los pecadores, pero con los pecadores. Obviamente, ¿qué era lo que él hacía cuando estaba con los pecadores? Predicarles, enseñarles. Él no hacía lo que ellos hacían, no vivía la vida que ellos vivían, pero él invertía gran parte de su tiempo con los pecadores. Y nosotros debemos preguntarnos, ¿cuánto tiempo invertimos en compartir nuestras vidas con aquellos que no conocen a Cristo? Esto es muy importante, mis amados hermanos, porque créame que yo prefiero, en mi carne, yo prefiero estar con los hermanos en la fe. Para mí es mucho más cómodo y mucho más fácil estar con aquellos que piensan igual que yo. Eso es natural. Nadie me tiene que empujar a hacer eso. Eso es natural porque obviamente yo llevo ya tantos años en la fe en Cristo que se me hace más cómodo tener una conversación con una persona que comparte los mismos valores bíblicos que yo. Pero Jesús, hermano, tenía una gran cantidad de tiempo invirtiendo su vida en aquellos que no están dentro del reino. ¿Cuánto tiempo pasamos con aquellos que tienen reputaciones que son ofensivas para nosotros y que en muchas ocasiones viven vidas llenas de escándalos públicos y privados? Ahora mismo, si yo le pregunto a usted, siéntese en estos momentos y me diga, bueno, está sentado, pero piense en estos momentos, ¿qué personas usted conoce que viven una vida escandalosa? Familiares, compañeros de trabajo, vecinos, primos lejanos, que viven vidas escandalosas, hermanos, totalmente hundidas en el pecado. Y la reacción natural de uno, ¿cuál es? De lejito. Como dicen en mi país, de tarjetita te trato. No quiero pasar mucho tiempo contigo. Bueno, obviamente no podemos pasar mucho tiempo con ellos en el sentido de que terminemos haciendo lo que ellos hacen y la manera en que viven, pero sí debemos, hermano, para poder llevar a cabo la gran comisión, invertir un tiempo de nuestras vidas en aquellos que no conocen a la fe en Cristo, porque de otra manera, ¿cómo la van a conocer? Analicemos, hermano, el contexto de esta iglesia local, porque ustedes es que les estoy predicando. ¿Usted ve a los pecadores corriendo aquí todos los domingos para venir aquí? No. Ellos no se levantan el domingo y dicen, oye, como que hoy tengo ganas de ir a esa iglesia bautista Faro de Gracia que se encuentra ahí en la esquina. No, no va a suceder, mis hermanos. No va a suceder, y menos con el tipo de doctrina que se predica. Mucho menos. Los pocos que vienen no duran 2 domingos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que redefinir nuestra manera de pensar y pensar como Cristo pensaba. Si ellos no vienen acá, lo más probable es lo que va a pasar siempre, nosotros entonces somos los que tenemos que ir donde ellos. Si ellos no van a invertir tiempo en las cosas del reino, porque no pueden ni quieren, nos toca a nosotros sacar de nuestro tiempo para invertir tiempo en sus vidas. Eso es lo que nosotros vemos en la vida y en el ministerio de Jesucristo. Ahora, esto rompe con toda nuestra comodidad cristiana y evangélica. Porque esto no es agradable, hermano. Esto rompe con nuestra comodidad y nuestro conformismo. La realidad, y abróchese los cinturones, hermano. Por eso yo le dije que hay semanas que son más difíciles de otras. Y créame que Dios primero me ministra a mí por medio de su palabra para luego yo poder ministrarles a ustedes.
Pero la realidad del por qué muchas veces no invertimos en compartir y convivir con aquellos que no son creyentes es porque, como vamos a ver en este relato de Marcos, muchas veces, y voy a decir esto con mucho cuidado, somos igual o peor que los fariseos del tiempo de Jesús. ¿A qué me refiero, hermano? Sin darnos cuenta y muy sigilosamente nos hemos convertido en fariseos modernos que pensamos y sentimos de la misma manera que pensaban y sentían los fariseos en tiempos de Jesús. ¿Cuál era la característica de los fariseos en el tiempo de Jesús? Nosotros aquí, ellos allá. Y hay un versículo bíblico en Lucas capítulo 18, versículos 11 al 12, que describe la actitud de un fariseo en tiempos de Jesús. Y yo creo que la podemos ver y examinar nuestros corazones para ver si estamos en la misma condición o si pensamos de la misma manera de los pecadores que no están en Cristo. Miren lo que dice Lucas capítulo 18, versículos 11 al 12. Lucas capítulo 18, versículos 11 al 12. Aquí hay un fariseo haciendo una expresión pública de él. Y miren cómo él dice. El fariseo puesto en pie, eso es importante, puesto en pie. Tenía una actitud, ¿verdad? Como de, aquí estoy yo, para que me vean. El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Él estaba teniendo un monólogo con sí mismo. Y dice, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esta es la oración llena de orgullo de un hombre que cree que tiene una relación con Dios. Yo les presento este ejemplo de este publicano porque nosotros vamos a hablar acerca de un publicano que fue transformado por medio de la obra del Evangelio. Y este relato de Marcos, veremos cómo Jesús, de Marcos, veremos cómo Jesús se hacía amigo y se relacionaba con aquellos que muy probablemente nunca le seguirían, con aquellos que eran despreciados por la sociedad y por aquellos que estaban espiritualmente enfermos. Y lo primero que nosotros vemos en los versículos 13 al 14 es que aquí Cristo le va a hacer un llamado a lo peor de lo peor. Cristo le va a hacer un llamado a lo peor de lo peor. Miren cómo dice el versículo 13. Después volvió al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Marcos aquí está continuando su relato y él indicando que Jesús, luego de haber sanado al hombre paralítico, perdonado sus pecados y atender la multitud que se encontraba en la casa de uno de sus discípulos en Capernaum, Jesús hace algo. Jesús se retira de la multitud y volvió a salir hacia las afueras de la ciudad. Esto es un patrón muy común en la vida de Jesús. Jesús hacía milagros y se iba. Y volvía y regresaba, hacía milagros y se iba. Y en esta ocasión Jesús nuevamente vuelve a abandonar Capernaum y comienza a caminar hacia el mar, hacia las orillas del mar de Galilea. Y a pesar de que Jesús salió de la ciudad, dice el texto que aún así una multitud le seguía. Y como de costumbre, ¿qué es lo que Jesús hacía? Ahí dice el texto. Dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él. ¿Y qué era lo que él hacía? Les enseñaba, mis hermanos. ¿Y qué era lo que les enseñaba? Bueno, él no perdía la oportunidad para predicarles el evangelio del reino. Hay muchas cosas que a lo mejor no están en el texto bíblico, pero cada vez que Jesús tenía la oportunidad, lo que él les predicaba y les enseñaba era acerca del reino de Dios, que se había manifestado ahora con su venida a la tierra. Y es aquí, mis hermanos, en las afueras de la ciudad de Capernaum, donde Jesús nuevamente rompe con las expectativas de la gente y hace algo que era considerado para la sociedad común y por la comunidad religiosa como algo totalmente repugnante y vergonzoso. ¿Qué es lo que él hace? Bueno, el texto dice
que se encontraba y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Jesús, hermano, le hace un llamado público a un hombre llamado Leví, el cual era nada más y nada menos que un publicano, un recaudador de impuestos. Y a lo mejor esto para nosotros no encontramos cuál es la problemática de esto, porque un recaudador de impuestos nosotros lo podíamos diferenciar hoy en día o podríamos ver hoy en día como una persona que trabaja en el departamento de Haciendas, una persona que trabaja en el departamento del IRS. Y para nosotros eso es un oficio como cualquier otro. Tal vez no nos gustará pagar impuestos, pero no vemos a los que trabajan en el IRS como lo peor de lo peor. Bueno, en tiempos bíblicos los recaudadores de impuestos, conocidos como los publicanos, mi hermano, eran lo peor de lo peor en la sociedad. Miren la problemática de los publicanos, porque este hombre a quien Dios llama, este hombre Leví, que también es Mateo, ¿ok? Porque el mismo que escribió el Evangelio de Mateo. Miren cuál es la problemática de los publicanos. Los publicanos estaban entre la gente más odiada y despreciada en el Israel del siglo I. Se les consideraba como la escoria de la sociedad y lo peor de los pecadores. Y a este hombre es el que Jesús, frente a toda una multitud, le dice, sígueme. Imagínese el cuadro de sus discípulos, los 4 que tiene, Pedro, Andrés, Juan y el hermano de Juan, y la multitud que está alrededor de Jesús, y ven que Jesús le dice a un publicano, de entre todos los pecadores, a un publicano que era el peor de lo peor, sígueme. Eso era un escándalo, hermano, para la vida de sus discípulos y para todos aquellos que estaban a su alrededor. Los publicanos, ¿quiénes eran? Los publicanos eran judíos que eran empleados por el Imperio Romano para hacer el trabajo sucio de recaudar todo tipo de impuestos sobre la gente que entraba y salía de las tierras conquistadas por el imperio. En otras palabras, los publicanos eran como los agentes que se encuentran en las fronteras de nuestros países. Con la diferencia que para tú poder entrar tenías que pagar. ¿Sabes que en nuestros países, en muchas fronteras hay como unos peajes? No sé, ¿verdad? Si en todas las fronteras es igual, pero por lo menos aquí, ¿saben lo que son los tolls? Para usted poder entrar de un pueblo a otro, usted tiene que pagar un peaje, un toll. Los publicanos se dedicaban específicamente en puntos estratégicos de todo el Imperio Romano y de Jerusalén y de Israel a cobrar impuestos a los que entraban y a los que salían. Obviamente, ya usted sabe por qué no eran muy amados por la gente. Los publicanos siempre buscaban la manera de exprimir dinero extra del pueblo y siempre tenían a un grupo de matones a su alrededor para protegerlos del enojo de la gente. Porque obviamente están extorsionando al pueblo para que puedan obtener un beneficio y obviamente tenían que tener algún tipo de seguridad que los protegiera. Estos eran hombres odiados por el pueblo judío, mis hermanos. Los publicanos eran vistos como traidores ante su propio pueblo. Se les consideraba impuros, se les impedía el ingreso a la sinagoga y se les prohibía atestiguar en una corte judía. Eran lo peor de lo peor. ¿Se acuerdan cuando hablamos del hombre leproso? Los publicanos, aunque no tenían lepra física, tenían las mismas restricciones que los leprosos físicos. Miren cuán bajo eran considerados en el pueblo. Según el Talmud, habían 2 tipos de recaudadores de impuestos. Uno se les conocía como los Gabai, y estos eran responsables por cobrar los impuestos personales sobre la tierra y sobre la renta. Usted sabe que si usted compra una casa, todos los años usted tiene que pagar ¿qué? Impuestos sobre la propiedad. Si usted compra un terreno, usted tiene que pagar impuestos sobre ese terreno. Bueno, pues los Gabai se dedicaban a ese tipo de colección de impuestos. Pero luego estaban los moques, quienes se especializaban en la recaudación de impuestos como peajes para el uso de caminos y el cruce de puentes. Y Leví era uno de esos publicanos. Él era un moques. Y por todo Jerusalén y por todo terreno conquistado por el Imperio Romano existían este tipo de publicanos. Según este relato, Leví se encontraba justamente por donde Jesús iba a pasar. Leví estaba a punto, mis hermanos, de tener una experiencia que cambiaría su vida
por completo. Porque este hombre está simplemente ocupado en su labor diaria. Él no estaba entre la multitud siguiendo a Jesús. Él se encontraba simplemente haciendo sus labores diarias, preocupado por cómo extorsionar a la gente, robarle a la gente para poder seguir haciéndose de dinero. Los publicanos vivían bien. Es como los televangelistas de la prosperidad de hoy. Ellos viven bien y extorsionan a la gente. La gente no prospera como ellos. Ellos son los únicos que prosperan en ese sistema. Los recaudadores de impuestos eran así, hermano. Extorsionaban a la gente y exprimían y manipulaban a la gente para poder sacar un provecho económico. Por eso era que eran tan odiados. Y es aquí, en este encuentro, donde Jesús iba a personalmente llamar a este hombre despreciado por todos, y este hombre iba a experimentar lo que nosotros conocemos en la teología como el llamamiento efectivo e irresistible de parte de Jesús. Miren cómo dice el versículo 14. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo. Leví no vio a Jesús. Jesús vio a Leví, hermanos, sentado al banco de los tributos públicos. Leví estaba en su mesa esperando que la gente tuviera que pasar por ahí para entonces él dejarlos entrar por medio de plata. Y Jesús, hermano, vio a Leví donde se encontraba, sentado haciendo su trabajo pecaminoso, porque una cosa es tú trabajar honradamente por lo que te vas a ganar, pero lo que él estaba haciendo era un trabajo deshonroso, porque él estaba extorsionando al pueblo y se estaba quedando con ganancias más allá de lo que se supone que cobrar. Jesús vio al feo y le dice las palabras que ningún hombre ha podido resistir. No ha habido un hombre en la tierra, mis hermanos, que Jesús le ha dicho estas palabras y que no haya habido el mismo resultado. Y él le dice, sígueme. Esta no era la primera vez que Jesús hacía este tipo de llamado intencional sobre la vida de otros hombres. ¿Se acuerdan cuando a principio del capítulo 1 Jesús llamó de esta misma manera a los 4 hombres que se encontraban pescando? ¿Qué fue lo que les dijo? Síganme y los haré pescadores de hombres. Y dice el texto bíblico que ellos abandonaron lo que estaban haciendo en esos momentos y le siguieron automáticamente. Lo que este texto y este llamado nos revela es que este tipo de personas son las que Jesús precisamente vino a salvar. Aquellos que el mundo y la sociedad religiosa consideraba como insalvables. Para un fariseo, para un sumo sacerdote en el pueblo de Israel, los publicanos no tenían oportunidad de salvación, según sus estándares, obviamente, no los estándares de Dios, ni la misión de Dios, pero según ellos, los publicanos eran igual que los leprosos. Y también, mis hermanos, importante notar el resultado inmediato del llamado de Jesús, que lo vemos ahí en el versículo 14. Jesús le dice, sígueme. ¿Y cuál fue la respuesta inmediata de este hombre? Y levantándose, le siguió. Aquí no hubo un tiempo de espera, aquí no hubo una reunión de evaluación o una plática para considerar las implicaciones del llamado que Jesús le estaba haciendo a este hombre. ¿Se acuerdan cuando el joven rico fue donde Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, Jesús identificó su problema en su corazón. No hay problema, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. Pero ¿qué hizo el joven rico? Respondió totalmente contrario, mis hermanos, porque él no estaba dispuesto a abandonar aquello que era el ídolo de su corazón. Sin embargo, aquí vemos en Leví, hermano, que hubo una respuesta inmediata. Y escúchenme bien, este hombre tenía serias implicaciones al él dejar este trabajo. Esto no era simplemente como que tú estás ahí pescando ahí en el mar y Jesús te decía, sígueme, y tú, pues de ahí dejé la cañita y me voy. No. Esto tenía implicaciones serias porque esto era un empleado del Imperio Romano, específicamente de Herodes el tetrarca. Esto tenía implicaciones en la vida de este hombre, pero la transformación que las palabras de Jesús lograron en el corazón de este hombre fueron inmediatas y el resultado lo vemos instantáneamente. Aquí vemos los resultados inmediatos de lo que nosotros conocemos como el llamamiento eficaz por parte de Dios y el nuevo nacimiento instantáneo en la vida de este hombre. Y yo quiero recordarles lo que dice nuestra confesión en el capítulo acerca del llamamiento eficaz. Hay un artículo en nuestra confesión de fe del 1689
que dice de la siguiente manera en el capítulo del llamamiento eficaz. Y yo quiero leerle el primer párrafo acerca de cómo es que Dios trae a los pecadores a la fe en Cristo. Y miren lo que dice. A aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y espíritu, así sacándolos del estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y a la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a lo que es bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que van con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Y esto es lo que exactamente acaba de ocurrir en la vida de este hombre Leví, y fue lo que ocurrió en la vida de los otros 4 discípulos, y aunque usted a lo mejor no lo entienda o no lo quiera aceptar, es lo que Dios también ha hecho en nuestras vidas. En un momento dado, cuando nosotros nos encontrábamos también ocupados como este publicano en nuestros quehaceres y en nuestro pecado, Jesús llegó y nos llamó. Y automáticamente, hermano, hubo una respuesta en nuestras vidas que anteriormente la rechazábamos. Hubo una obra de nuevo nacimiento, hubo un llamamiento eficaz por parte de Cristo a nuestras vidas. Y es como dice un comentarista, dice, en un instante Leví pasó de ser un recaudador de impuestos, amante del dinero, a ser un seguidor de Cristo, amante de Dios. Todo lo que le controlaba la vida hasta ese momento no tenía ningún sentido. El dinero, el poder y los placeres del mundo perdieron todo control sobre su corazón. Lleno de convicción, lo único que deseaba era perdón y sabía que Jesús era el único que podía proporcionárselo. Ahora tenía un corazón nuevo, anhelos nuevos y deseos nuevos. No había vuelta atrás. Este publicano no podía entrar al templo, mis hermanos. Él no podía presentar sacrificios por sus pecados de la misma manera que el hombre leproso tampoco podía hacerlo. Este hombre estaba en el aspecto religioso totalmente incapacitado de poder recibir el perdón de Dios. Pero vemos, hermano, cómo Cristo, a través de su amor compasivo, le otorga a este hombre lo que este hombre sentado en esa mesa sabía que no podía recibir por parte de los líderes religiosos de Israel. Y eso nos lleva, hermano, a la realidad de nuestra falsa religión antes de estar en Cristo. Nuestra falsa religión antes de estar en Cristo no nos podía salvar, no nos podía ofrecer perdón, no podía obrar una obra de nuevo nacimiento en nuestras vidas. Este hombre se encontraba en la situación más terrible que puede encontrarse un ser humano, y es ahí donde Jesús llega y lo llama, y la respuesta es inmediata. Leví estaba consciente que su vida de pecado estaba relacionada con su profesión. Su arrepentimiento tuvo implicaciones y repercusiones significativas. Ya él no podía seguir ganándose la vida por medio de la extorsión y el robo descarado a la gente. Miren, cuando Dios realmente llama a una persona y opera una obra de nuevo nacimiento en la vida de alguien, esa persona no puede volver a vivir el estilo de vida que vivía antes. No puede, hay un cambio drástico. Y a veces eso incluye el tomar decisiones que afectan también nuestros lugares de empleo. Hay mujeres que trabajaban en nightclubs y Dios, hermano, por medio del evangelio las llama y las transforma. Esa mujer no puede seguir trabajando en ese nightclub. ¿Me entienden? No puede seguir trabajando, hermano. Hay unos cambios drásticos. Hay serias profesiones que tienen que cambiar en la vida de aquellos que son transformados por medio del evangelio. Porque no son profesiones dignas, hermano. No son maneras honrosas de ganarse la vida. Una persona que se ganaba la vida como este hombre publicano, él no podía decir simplemente, oh sí, yo soy discípulo de Cristo, y seguir robándole a la gente y extorsionando a la gente. Él tuvo que tomar una decisión firme en esos momentos. Cuando él se levantó de esa mesa y siguió a Jesús, él estaba tomando una decisión de abandonar por completo su vida pasada. Y muchas personas quieren a Jesús, pero no quieren abandonar sus vidas pasadas.
Quieren seguir viviendo en el mismo ciclo de pecado, de inmundicia y de inmoralidad. Y obviamente predicadores como yo no les gustan. Porque ellos prefieren escuchar a alguien que les diga, no hay problema, Jesus loves you because the Bible tells me so, así que no te preocupes, sigue en tu pecado. No se lo dicen de esa manera, pero por no llamarlos al arrepentimiento, eso es lo que les están diciendo de una manera, ¿verdad? Escondida o por debajito de la mesa. No hay problema, tú sigue viniendo aquí. Y si aportas económicamente, mejor todavía. Yo no te voy a fastidiar con tu pecado. Jesús, hermano, iba directamente y el llamado de Jesús incluía un abandono de la vida pecaminosa. Este publicano estaba dispuesto a perderlo todo, inclusive a enfrentar la muerte, porque él tenía superiores por encima de él. Y cuando los superiores preguntaran, bueno, ¿y Leví dónde está? No, pues él se fue detrás de un señor ahí que se llama Jesús, que le dicen y que el Mesías, el rey de los judíos. Sí, pues búsquemelo, porque ¿quién va a cubrir su posición? Y si les debía plata. No sabemos cuál era la situación, pero la decisión de Leví tenía implicaciones, hermano, que le podían costar la vida. El Imperio Romano no comía cuento. El Imperio Romano tomaba esto como una insubordinación, hermanos, a las reglas. Esto era un empleado del imperio. Este publicano estaba dispuesto a perderlo todo con el fin de ganar a Cristo. Prefirió perder las cosas materiales para ganar la vida espiritual. Por eso podía decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si hasta aquí llegó mi vida, pues hasta aquí llegó. Pero yo prefiero abandonar este estilo de vida pecaminoso y ahora poder gozar de una relación con este hombre que no conozco realmente quién es, pero el llamado que me ha hecho es tan y tan y tan atractivo que yo no puedo rechazarlo. Y ahora llegamos, hermanos, a la reunión escandalosa de un llamado escandaloso. Porque Dios acaba de llamar escandalosamente a un hombre que por el pueblo de Israel y por los prejuicios del pueblo no era digno de ser discípulo de nadie. Y Jesús, hermano, llama a un hombre de una manera escandalosa y ahora como resultado, ahora vamos a ver una reunión escandalosa. Miren lo que pasa en el versículo 15. Como resultado del llamamiento y de la conversión inmediata de este hombre publicano, las evidencias de su conversión se hicieron evidentes de manera pública. Hay personas que dicen, no, yo acepté a Cristo, pero se esconden de su fe. Ni su esposa o su esposo saben que ellos aceptaron al Señor. Nadie sabe en su hogar que ellos vinieron a la fe en Cristo. Pero este hombre, hermano, manifestó públicamente su conversión. ¿Cómo lo hizo? Organizó una fiesta en su casa. Organizó una cena, invitó a Jesús y a sus discípulos a que vinieran a su casa a comer. Esto era una reunión, hermano, totalmente escandalosa para los ojos de todos los religiosos que estaban ahí, inclusive para la multitud, porque ni aún la multitud se juntaba con los publicanos. En un gesto de gratitud, Leví organizó una celebración en su hogar, no solamente para Jesús y sus discípulos, sino también para otros publicanos en la comunidad que conocían a Leví y que al parecer también se habían convertido en seguidores de Jesús como resultado de la transformación en la vida de Leví. Miren lo que dice el versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos, o sea, no un solo publicano, ahora muchos publicanos están sentándose juntamente con Jesús en la casa de Leví. Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Nosotros, en nuestro contexto occidental, nuestras mesas son un poquito distintas a la manera de las mesas en Oriente y la manera en que las personas se sientan a comer. Por lo general, nosotros nos sentamos ¿dónde? En una silla, ¿verdad? En una silla. En Occidente, hermano, no existían, pero la gente no usaba silla para sentarse. Ellos se recostaban sobre el suelo de una manera inclinada sobre sus codos y tenían ahí, al ladito de ellos, otra persona inclinada y casi siempre lo hacían como en una forma de círculo y ahí compartían cada cual sus alimentos. Era una reunión, hermano, muy íntima entre las personas. Y Jesús está sentado juntamente con sus discípulos en la casa de Leví, con Leví y con otros publicanos. Imagínese que usted ahora, siendo creyente en el Evangelio, usted venga e invite a su casa
a todos los borrachos y borrachas que antes vivían la vida que usted vivía. Y que usted los está invitando a lo mejor con buenas intenciones para predicarles el evangelio, ¿verdad? Pero los que están afuera no saben qué es lo que usted está haciendo. Y si usted tiene de esos vecinos y vecinas bochincheras que hay en nuestros barrios, que están siempre pendientes mirando por la ventana a ver qué es lo que usted está haciendo, lo más probable le digan, pero ¿y qué le pasó al hermanito o a la hermanita fulana de tal? Tiene la casa llena de todos estos borrachones. Mira, allí está aquel se la pasa tirado en la esquina, aquel no sale de aquella barra, aquella ha tenido como 8 maridos. O sea, ese era el contexto en el cual Jesús está reunido aquí, mis hermanos. ¿Y cuál es la problemática de esta reunión, hermano? Que para los fariseos y para el mundo religioso esto era un escándalo, pero para Jesús la reunión en esta casa era el campo misionero por el cual él había venido. El sistema religioso ve esta reunión como una reunión escandalosa, porque obviamente no conoce realmente las motivaciones del por qué Jesús estaba ahí. Pero para Jesús esto era una oportunidad de llevar a cabo su misión de predicar el evangelio del reino. El texto nos revela que en esta reunión no solamente había otros publicanos, los cuales ya eran personas despreciadas por la sociedad, sino que también había lo que los judíos clasificaban como los pecadores. Porque los judíos en su celo religioso habían clasificado a los pecadores. O sea, los adúlteros, esos son complicaditos. No tan complicaditos como los mentirosos. Los ladrones, esos sí son terribles, pero tal vez no tanto como estos otros. Ellos habían clasificado los pecados. Y estaban los publicanos y luego estaban los demás. Todos los demás pecadores. Es decir, para la comunidad judía, los pecadores, ¿quiénes eran los pecadores? ¿Cómo ellos clasificaban a los pecadores? Bueno, eran personas repugnantes que no tenían ni temor de Dios ni temor de la ley de Dios en sus corazones. Siendo judíos, no tenían temor de Dios ni de su ley. Vivían totalmente una vida de inmoralidad, totalmente sumergidos en el pecado. Y es muy posible que en esta reunión, en la casa de este publicano que ha sido transformado por Cristo, se encontraran prostitutas, ladrones, criminales conocidos y todo tipo de violador de las leyes de Dios y las tradiciones religiosas del pueblo de Israel. Sin embargo, es junto a todo este grupo de personas despreciables con las cuales Jesús se sienta a comer a la mesa con ellos como una señal pública de su amor, compasión y sumisión para con ellos. Y hay gente mirando, hay una multitud mirando lo que Jesús está haciendo. Esto no fue una reunión privada donde solamente VIP pudieron entrar, no. Aquí entraron, hermanos, se conglomeró todos los pecadores habidos y por haber que escucharon acerca de esta reunión o que fueron invitados por Leví, se reunieron en casa de este publicano. Pero aquí pasa algo, que mientras Jesús estaba celebrando y compartiendo con este grupo en la casa de Leví, uno de sus discípulos, su discípulo nuevo, en las afueras de la casa se encuentran nuevamente los fariseos y los escribas, quienes están escandalizados por lo que están viendo y lo que están oyendo. En toda multitud siempre estaban los fariseos y los escribas. Ellos son como esa frase que dice, a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Bueno, los fariseos eran así. Ellos no estaban interesados realmente en conocer quién era Jesús, pero a ellos les encantaba saber qué era lo que él estaba haciendo y qué era lo que él estaba diciendo. Y estos fariseos y escribas no se atrevieron a demostrarle directamente a Jesús su oposición y desprecio por lo que Jesús estaba haciendo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Miren lo que dice el versículo 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos, ¿y con quién? Y con los pecadores, dijeron a los discípulos. Ellos no fueron directamente a cuestionarle a Jesús. Ellos esperaron que en algún momento algún discípulo se saliera de la casa y le preguntaron a los discípulos, ¿pero y qué es esto? Explíquenme. ¿Cómo es esto de que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? Ay, mis hermanos, estos fariseos y escribas no se atrevieron a preguntarle directamente a Jesús su oposición y desprecio por lo que Jesús estaba haciendo. Sin embargo, revelaron su veneno religioso al ir donde los discípulos para expresarle su descontento. Y esto es una característica muy común
de la persona religiosa. La persona religiosa, hermano, se pone en una situación distinta a la de todos los demás. Ellos son los pecadores, yo no soy como ellos. Como el fariseo de la oración de Lucas 18. Te doy gracias, Señor, porque no soy como, a lo mejor ni miró, pero con el rabito del ojo, no soy como este que está aquí al lado mío, que está ahí de rodillas. Yo no soy como, yo me pongo de pie delante de ti, porque yo no soy como este adúltero, como esta prostituta, como este ladrón, como este homicida. Yo soy totalmente distinto. Y ellos expresaron ese veneno religioso cuando le preguntan a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores. Y nosotros nos debemos de una manera u otra preguntar en esta tarde, si a nosotros nos hicieran esa pregunta, ¿cómo contestaríamos? ¿Qué responderíamos a aquellos que a lo mejor nos cuestionan el que nosotros invirtamos tiempo con aquellos que están perdidos como nosotros estábamos? A lo mejor no van a entender nuestras motivaciones. A lo mejor nos van a juzgar y van a hacer señalamientos. Miren, nosotros nos preocupamos tanto por lo que piensa la gente a veces. Jesús no le importaba lo que pensaba la gente. No importaba. Él sabía por qué él estaba ahí y qué era lo que él estaba haciendo ahí. Si la vecina de al lado está de bochinchera porque yo invito a gente inconversa a mi casa para compartirles el evangelio, allá que se muerda la lengua. Pero yo no voy a perder la oportunidad, hermano, de poderle compartir el evangelio a otros de la misma manera en que Jesús le compartía el evangelio del reino a estos publicanos. Porque eso era lo que Jesús estaba haciendo ahí, más allá de la comida y del compartir. Él les estaba predicando el evangelio a esta multitud que se encontraba reunida en estas casas. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos acerca del evangelismo intencional hace unos meses atrás? Esta labor pública que se está haciendo aquí es muy provechosa para la vida de cada uno de ustedes, pero no podemos quedarnos ahí. No podemos quedarnos simplemente en decir, en mi iglesia hay buena enseñanza y buena palabra. Gloria a Dios por eso y por su gracia, hermano, que nos permite tener una enseñanza que a lo mejor para muchos puede ser despreciable, pero una enseñanza sana de la palabra del Señor. Pero no nos debemos quedar ahí. Debemos llevar ese conocimiento, ese evangelio del reino, debemos llevarlo a aquellos que nosotros sabemos que los podemos contar con nuestras manos, que se encuentran en la misma condición que nosotros nos encontrábamos antes. ¿Y qué importa lo que piense el vecino, o lo que piense el amigo, o lo que piense algún familiar? Podrán juzgar nuestras motivaciones, pero Dios conoce nuestras motivaciones, el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Este tipo de preguntas y el tono con que ellos la expresan nos van a revelar el tipo de carácter interno que los fariseos y escribas religiosos tenían. Los fariseos y los escribas se creían superior en todos los sentidos a las demás personas del pueblo. Y nosotros debemos tener mucho cuidado como creyentes que no nos creamos de que nosotros somos la última Coca-Cola en el desierto y que nosotros somos la crema de Milford o la crema de Delaware. No, mis hermanos. Estos fariseos afirmaban ser santos, pero en realidad su moralidad era solo superficial. Externamente parecían muy morales, pero internamente estaban llenos de corrupción y de inmoralidad. Como dice el pastor John MacArthur, ¿cómo era el corazón interno de los fariseos? Él dice, la justicia que los fariseos fanfarroneaban tener no era el resultado de una transformación del corazón realizada por Dios, sino que era una justicia externa e hipócrita que consistía tan solo en guardar reglas, juzgar a los demás y hacer un espectáculo externo. Eso era todo lo que le preocupaba a los fariseos, la apariencia externa, lo que los demás pudieran pensar acerca de ellos. Y obviamente como ellos se vestían de una manera muy distinta a como se vestía el resto del pueblo, pues ellos andaban, hermano, como princesitas de certamen de belleza por las calles de Israel. Buscando, hermano, la aprobación externa de las personas. Ahora, lo maravilloso del ministerio de Jesús es que en múltiples ocasiones Jesús confrontó directamente esta actitud pecaminosa interna que tenían los fariseos y los escribas, que aquí están nuevamente haciéndole señalamientos a Jesús por estar dentro de la casa de este hombre publicano Leví, juntamente con otros publicanos
y otros pecadores. Y yo quiero que me acompañen a un pasaje que se encuentra en Mateo 23, para que nosotros veamos, hermanos, la no tolerancia que tenía Jesús a la falsa hipocresía religiosa. Mateo 23, y quiero que consideremos los versículos 1 al 7, 13 al 16 y 25 al 28. Vamos a ver aquí la falsa humildad hipócrita religiosa de los fariseos y de los escribas. Mateo 23, versículos 1 al 7, 13 al 16 y 25 al 28. Este es Jesús hablando, hermanos. El mismo Jesús de Juan 3:16. ¿Ok? El mismo Jesús de Juan 3:16. Aquí está hablando. Y miren lo que dice. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. La labor principal de los escribas y de los fariseos era enseñarle al pueblo la ley ceremonial, la ley civil que Dios le había dado al pueblo de Israel. Esa era la labor principal de los fariseos. Bueno, los fariseos no, porque los fariseos es un grupo que se desarrolla después. Pero los escribas nosotros los encontramos aún desde la época de Esdras. Y el trabajo principal de ellos era enseñarle al pueblo lo que tenían que guardar y obedecer. En ese sentido, cuando un fariseo y un escriba decía, así dice la palabra del Señor, esta es la manera en que ustedes deben hacer esto, lo que estaban diciendo en la mayoría de los casos era verdad, con excepción de las otras 613 reglas adicionales que ellos desarrollaron en lo que se conoce hoy como el Talmud. Pero en la Torá, que es el Antiguo Testamento, todo lo que ellos enseñaban acerca del Antiguo Testamento, las personas en Israel y los judíos tenían la responsabilidad de cumplirla. Pero ¿cuál era el problema de estos hombres? Miren lo que le dice Jesús. Todo lo que ellos le digan que guarden, guárdenlo y hacerlos, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En otras palabras le decían, no puedes ser un ladrón. Sin embargo, ellos de una manera u otra, ¿qué hacían en el templo? ¿Robándole al pueblo? Porque ¿qué fue lo que pasó cuando Jesús entró al templo? ¿En qué habían convertido el templo? En una cueva de ladrones, en un mercado. Los fariseos le decían a la gente, no extorsionen a su prójimo, pero ¿qué ellos estaban haciendo dentro del templo? Extorsionando al pueblo. Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. El legalismo siempre le va a imponer cosas a la gente que son difíciles de llevar y que no están en la palabra de Dios. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias. Sus filacterias, hermanos, eran como unos pedazos de tela que ellos se colgaban de los trajes y parecían así como pavos reales cuando iban caminando. Eso eran las filacterias. Pues ensanchando sus filacterias y extienden los flecos de sus manos y aman los primeros asientos, ¿dónde? En las cenas. Ellos no estaban dispuestos a entrar en la casa de Leví juntamente con estos otros publicanos y pecadores, pero ellos estaban dispuestos y aman las primeras mesas en las cenas, pero eso es condicionado, que los que estén ahí sean igual que ellos, porque ellos no iban a entrar a la casa de un publicano a sentarse a la mesa. Y las primeras sillas, ¿dónde? En las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Versículo 13. Mas hay. Nosotros habíamos predicado anteriormente que esa palabra hay, nosotros no podemos leerla y decir como que hay. No. Esto es unas palabras de juicio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Los fariseos le cerraban el reino de Dios a los publicanos. Porque le cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros,
Ay, hermanos, esta gente se creía que estaban dentro del reino de Dios y Jesús les está diciendo aquí, ni ellos entran porque ustedes no los dejan entrar, pero ustedes tampoco están dentro. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. ¿Qué era un prosélito? Un prosélito era un gentil que quería abrazar la fe judía. Y los fariseos eran expertos en imponerle todo un sistema de reglas a un gentil para entonces tal vez considerarlo dentro del reino de Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. En otras palabras, todo lo que ustedes le están pidiendo a estos gentiles que hagan, al final del día, los están dejando en peor condición que antes de que las hicieran. Y eso es exactamente lo que hace el legalismo, hermano, y la religiosidad. Imponerle cosas a la gente que no los van a llevar al reino de Dios. Y al final del día la gente se cree salva, pero no lo son. Y son 2 veces hijos del infierno. Porque antes eran hijos del infierno sin conocimiento. Ahora son hijos del infierno con conocimiento. Eso está triste. Versículo 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Acompáñeme ahora al versículo 25. Esto continúa, hermanos. Este discurso amoroso de parte de Jesús hacia los fariseos no termina. Versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Usted sabe lo que es un sepulcro blanqueado? No sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a un cementerio y usted se da cuenta que hay sepulcros, lápidas que están más limpias que otras, ¿verdad? Eso porque los familiares toman tiempo, ¿verdad?, para limpiarla y le ponen florecitas y las decoran y todo lo demás. Externamente se ve muy bonito. El problema es lo que está debajo. Porque lo que está debajo no representa lo que vemos externamente, a los ojos. Y Jesús les está diciendo, ustedes por fuera parecen lápidas bonitas, pero por dentro es otra cosa. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Usted se va a dar cuenta la diferencia de los discursos que Jesús le daba a las multitudes, que muchas veces los reprendía y los corregía, a la intolerancia que Jesús mostró frente a los fariseos y los escribas. Una distinción muy distinta. Jesús, hermano, no tenía paciencia con los falsos religiosos de Israel. Y hoy en día, hermano, Jesús tampoco va a tener paciencia con los falsos religiosos dentro del mundo cristiano. Y el veredicto de eso se encuentra en Mateo capítulo 7. En aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre no sanamos enfermos, no vimos a gente resucitada, no libertamos endemoniados. ¿Y qué les responde el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Hay una advertencia, hermano, muy clara de parte del Señor. Y ahora Jesús, hermano, culmina, y Marcos culmina este relato, no solamente con un llamamiento escandaloso, no solamente con una reunión escandalosa, sino que ahora termina con una declaración escandalosa. Eso lo vemos en el versículo 17. Miren lo que Jesús les responde. Al parecer, el texto no nos dice si Jesús los escuchó físicamente, lo que ellos le estaban diciendo a sus discípulos. Puede ser que Jesús en su omnisciencia, como todos lo saben, ¿se acuerdan en la predicación anterior que Jesús internamente en su omnisciencia escuchó lo que los fariseos y los escribas estaban cavilando en sus corazones?
Aquí Jesús nuevamente vuelve a discernir y a escuchar lo que estos hombres están diciendo y miren cómo Él les responde. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús, hermano, no se quedaba callado ante la falsa hipocresía de los fariseos y de los religiosos en Israel. Él ahora le va a responder su pregunta por donde más les duele, su orgullo. Les va a dar por donde más les duele, hermano, por ese corazón orgulloso que ellos cargaban. ¿Y cómo lo hace Jesús en este versículo? Bueno, lo primero que Jesús les responde, Él les responde utilizando una analogía médica para ilustrar la naturaleza compasiva de su ministerio hacia personas pecadoras. Él utiliza un poco de sarcasmo para poner en evidencia la ceguera espiritual de estos hombres religiosos. ¿Por qué? Porque los fariseos y los escribas iban caminando por la vida con una actitud de justicia propia. Ellos eran incapaces de ver y reconocer su verdadero estado espiritual. Para estos hombres religiosos no había ningún problema en sus vidas. Ellos sentían que no tenían necesidad de nada ni de nadie. Eran incapaces de ver su enfermedad espiritual que se llama pecado. Los que creen estar sanos no ven ninguna necesidad de ver al médico. ¿Cuántas personas han llegado al médico y por algún examen, qué sé yo, que les hicieron, les encuentran que tenían cáncer? Y la persona dice, pero espérate, pero es que pues yo no me sentía que me estaba muriendo con un cáncer, yo me siento bien, yo me levanto todos los días, yo no tenía síntomas de ningún tipo. Bueno, los fariseos religiosos de Israel estaban muertos en su pecado y ni cuenta se daban. No tenían claro en sus mentes que ellos se encontraban en una situación de perdición, mis hermanos. Obviamente, por eso Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médico. En otras palabras, les está diciendo, ustedes se creen que están sanos espiritualmente y por eso andan por la vida caminando pensando que no tienen ningún tipo de necesidad espiritual. Y en segundo lugar, Jesús les afirma públicamente que su misión es la de proveer salvación a aquellos que no se creían autosuficientes, que no se jactan de una justicia propia y que llegaban a reconocer su pecaminosidad y su necesidad de perdón. Porque miren cómo dice el versículo al final, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los fariseos se creían justos por sus propias obras. Y Jesús les está diciendo aquí, hermano, de una manera muy sutil, muy de la manera en que Jesús decía la verdad. O sea, ustedes se creen sanos, yo no he venido por ustedes. Yo he venido por aquellos que aún en su condición pecaminosa reconocen que están mal delante del Dios santo y justo. A ellos es que yo he venido. No a ustedes que piensan que tienen una justicia superior a la que yo les puedo ofrecer. Él no venía a salvar a legalistas hipócritas a su reino. Él venía a salvar a pecadores confesantes. Estos fariseos religiosos creían en sus mentes que eran santos, pero en realidad estaban más perdidos que los recaudadores de impuestos que sabían que eran pecadores alejados de Dios. Ahora, ¿quién es el peor de lo peor? Para ellos los publicanos eran lo peor de lo peor. Sin embargo, lo que Jesús les está diciendo aquí, los que verdaderamente son lo peor de lo peor, son ustedes. No son los leprosos, no son los recaudadores de impuestos, no son todos estos pecadores que yo he llamado a la salvación. Ustedes, los que se creen que no tienen necesidad de mi justicia, ustedes son lo peor de lo peor. Palabras, hermanos, fuertes. Y no mías, gracias a Dios. De parte de Jesús. Gracias a Dios que no son mías. Él viene a salvar a publicanos como el de Lucas 18, versículos 13 al 14. Veamos a este publicano. Volvamos de nuevo ahí a Lucas 18, 13 al 14. Me quedan unos minutos. ¿Se acuerdan que habíamos leído anteriormente Lucas 18 y habíamos visto la actitud del fariseo? Bueno, vamos a ver a quiénes Dios vino a salvar. ¿A quiénes Cristo vino específicamente a salvar? Versículos 13 al 14 de Lucas 18 los revela. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador.
Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Quién era el otro? El fariseo, que se jactaba de su justicia propia. Y Jesús les dice aquí, este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál era la postura del fariseo? De pie. ¿Cuál era la actitud de este publicano? De rodillas, mis hermanos. Por eso que la palabra dice que aquel contrito y humillado, Dios nunca, hermano, lo desprecia. Esto nos revela la misión de Jesús. Y yo concluyo en esta tarde de la siguiente manera, mis hermanos. La gracia y la salvación en Cristo siempre será para el mundo y para cualquier sistema religioso un escándalo. El mundo no puede entender la gracia de Dios. Porque el mundo entiende, el pecador entiende, yo te doy para que tú me des. Todas las transacciones del mundo se hacen de esa manera. Todas las religiones del mundo operan de esa manera. Todas funcionan. Haz algo para que puedas recibir de parte de él. El cristianismo es el único mensaje que te dice, no hay nada que tú puedas hacer. Todo fue hecho por Cristo. Y para el mundo, la fe y la gracia en Cristo es un escándalo. Una salvación por gracia solamente es el enemigo de todas las religiones que ofrecen salvación por obra. Y eso es un mensaje escandaloso. Por eso es que cuando las personas cuestionan la seguridad del creyente, para ellos eso es ¿qué? Es un escándalo. Que tú me estás diciendo a mí que un verdadero creyente nuevo, nacido de nuevo, no puede perder su salvación. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Escritura. Eso para ti será un escándalo, pero eso es lo que la palabra de Dios revela y enseña, mis hermanos. Es un escándalo. ¿Por qué? Porque en todo sistema religioso casi siempre la salvación depende de lo que la persona pueda darle a Dios. ¿Y qué es lo que nosotros podemos darle a Dios? Nada. Nada, mis hermanos. Por eso es que es un mensaje escandaloso. Por eso es que cuando se predica el evangelio de la gracia de Dios y se le dice al pecador, tú estás tan muerto espiritualmente que no hay nada que tú puedas hacer para venir a Cristo, que Dios tiene que tener misericordia y piedad de ti para que Él te traiga a los pies de Cristo. Eso es un mensaje escandaloso. Porque el hombre en su naturaleza pecaminosa dice, no, ¿cómo que? No, yo tengo la capacidad de venir donde Dios si me da la gana. No es verdad. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Eso es un mensaje escandaloso. Y lo que este hombre vivió, lo que este Leví, este publicano vivió, es un llamamiento escandaloso. Jesús le dice, sígueme, y él automáticamente le siguió. No preguntas. No hubo una reunión para ver, bueno, ¿y qué es esto del cristianismo? A ver si me conviene o no me conviene. No, hubo una respuesta inmediata de parte de este hombre. Este hombre entendía que lo que Jesús le estaba ofreciendo, él no lo podía encontrar en ningún lado. La gracia salvadora que encontramos en el Evangelio es un escándalo para todos aquellos que se justifican en su propia justicia. Miren cómo dice, hermano, la palabra del Señor ya para concluir en 1 Corintios. Quiero que me acompañen a 1 Corintios. Versículos 26, 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 31. Y yo quiero que usted se vea en estos versículos. Si usted está en Cristo, usted está aquí. 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 31. Y yo sé que estos mensajes pueden sonar fuertes, pueden sonar controversiales, pueden sonar confrontadores, pero si tú estás en Cristo y tú has sido justificado por la fe, por Cristo, tú no tienes nada que preocuparte. Tus pecados han sido perdonados. Y tú te encontrabas en esta situación que Pablo describe aquí. Miren lo que dice Pablo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Déjame ver si te lo puedo resumir y no te me ofendas, porque esto también me incluye a mí. Tú y yo éramos lo necio del mundo. Sí, yo sé que a lo mejor fuiste a la universidad, te graduaste, tuviste todo eso,
ante los ojos de Dios, en tu pecado y en mi pecado, éramos necios delante de sus ojos. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo. Sí, tú y yo éramos eso, lo débil del mundo. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Quiénes eran los fuertes? El sistema religioso de los fariseos y los escribas. Ellos se creían muy fuertes. Aquí hay otra palabra muy cariñosa. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. No quiero ofender tu autoestima, pero tú y yo éramos lo vil y lo menospreciado. Y lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, ¿por quién? Por Dios. Por Él, por la voluntad de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. El fariseo, ¿qué era lo que le hacía? Se gloriaba en su propia justicia. Señor, te doy gracias porque, mira, no soy como Jaimito que está aquí al lado mío arrodillado. No soy como él. Sin embargo, hermano, ¿qué es lo que dice? El que se gloría, gloríese en el Señor. Por eso nosotros, una de nuestras convicciones como iglesia y como creyentes es Soli Deo Gloria. Al final del día, hermano, toda la gloria de la salvación en nuestras vidas le pertenece a Dios. Cuando Leví se levantó de la mesa de los impuestos, él estaba reconociendo su pecaminosidad y su falta de justicia propia. Y al obedecer el mandato de Jesús de seguirle, Leví obtuvo una justicia que ningún dinero recolectado podía ofrecerle. La gracia, la justicia y la salvación que Jesús le otorgó a Leví fue comprada y pagada en la cruz del Calvario. Y eso era algo que por más dinero que él tuviera, él no podía comprar. Y tú y yo, no hay obra, no hay dinero, no hay nada que nosotros podamos hacer para comprar la salvación. Yo sé que Roma dice lo contrario, pero no hay nada que tú y yo podamos hacer para comprar la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Y tú y yo, de la misma manera que este hombre fue llamado a seguir a Jesús, si tú estás en Cristo Jesús, es porque Dios te ha hecho ese mismo llamado. Y si tú no estás en Cristo Jesús en esta tarde, Cristo te hace ese mismo llamado a ti en esta tarde. Síguele. ¿Cómo vas a responder? ¿Vas a responder en arrepentimiento y fe y le vas a seguir o vas a preferir confiando en tu propia justicia? Oremos. Señor, te damos gracias por permitirnos exponer algo de tu palabra, Señor, donde tu palabra es como un espejo que revela nuestra condición, Señor, nuestra incapacidad, nuestra falta de justicia perfecta. Pero tú en tu misericordia nos hablas, nos ministras, nos expones a tu palabra, Señor. Y yo te pido, Señor, que en esta tarde tú obres en la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Que ellos puedan reconocer la maravillosa obra que tú has hecho a favor de ellos, Señor. Que podamos ver que nosotros éramos lo vil, lo menospreciado, lo necio del mundo y que tú tuviste gracia y misericordia de nuestras vidas. Y en un momento dado nos llamaste a seguirte. Y hemos abandonado todo lo que el mundo nos puede ofrecer, porque sabemos que solo en ti podemos encontrar herencia eterna. El mundo solamente puede ofrecer cosas corruptibles, pero tú ofreces cosas incorruptibles para todos aquellos que tú has traído a ti, Señor. Y si aquí hubiera alguien que tu palabra está siendo predicada semana tras semana, te pedimos, Señor, que tú hagas esta obra de llamamiento eficaz y de nuevo nacimiento en sus vidas y que en esta tarde ellos respondan al llamado que tú les haces por medio de tu evangelio a que abandonen su vida de pecado y te sigan a ti, Señor. Esa obra sobrenatural solamente tú la puedes hacer en los corazones. Obra, Señor, en medio de este pueblo y que podamos también cambiar nuestra actitud religiosa y que podamos invertir tiempo con aquellos que nosotros sabemos que necesitan de tu evangelio. Que muchas veces tendremos que soportar su inmadurez espiritual, que tendremos que soportar su ignorancia acerca de las verdades bíblicas, que tendremos que tal vez soportar su mal lenguaje y su manera corrupta de pensar, pero que tú nos ayudes a que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Tú nos has mandado a resplandecer donde está la oscuridad.
Y nosotros no vamos a resplandecer si solamente nos quedamos donde está la luz. La luz de tu evangelio tiene que llegar a los lugares oscuros que se encuentran alrededor de nosotros. Que tú nos ayudes, Señor, que tú nos des de nuevo, que nos des la valentía, que nos quites la apatía para poder compartir el evangelio, que se encuentran en la misma condición que nosotros nos encontrábamos antes de que tú nos llamaras. Ayúdanos, Señor, y confiamos en ti. Y te damos gracias por este llamamiento escandaloso que tú nos has hecho, que para el mundo es un escándalo, pero para ti el evangelio es poder de Dios para salvación. Damos gracias en el nombre de Jesús.